Hay algo profundamente humano en el deseo de ser libre. Libre para sentir, para equivocarse, para empezar de nuevo. Libre para existir sin necesidad de encajar en moldes que nunca fueron nuestros. La libertad es un susurro antiguo dentro de cada uno de nosotros. Un llamado silencioso que pide que seamos quienes realmente somos, incluso cuando el mundo intenta decirnos lo contrario. Quizás lo hayas sentido alguna vez. Esa inquietud que surge en el pecho cuando la vida parece demasiado pequeña para lo que llevas dentro. Un deseo de respirar hondo, de soltar las ataduras, de liberar lo que pesa. Es el alma recordando que nació para expandirse. La libertad no es solo el acto de irse. A veces, es el acto de quedarse, pero sin perderse. Es poder estar donde se está sin sentir que se está atrapado. Es poder ser completo en medio del caos, sin dejar que el miedo dicte los pasos. Durante mucho tiempo, confundimos libertad con ausencia de límites. Pero la verdadera libertad no es huida, es conciencia. Es el valor de elegir el propio camino aunque parezca incierto, aunque el suelo aún se forme bajo nuestros pies. La libertad es el instante en que el corazón decide no vivir más en guerra con el pasado. Es el momento en que el silencio deja de ser prisión y se convierte en refugio. Es la respiración que entra suave y dice, estás seguro aquí, en ti mismo. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una vida que no parecía tuya? ¿Cuántas veces has sonreído por fuera mientras por dentro solo deseabas un poco de aire? La verdad es que existen prisiones que no tienen barrotes visibles. Habitan en las expectativas, en las culpas, en los miedos que acumulamos a lo largo del camino. Y es en ese lugar invisible donde comienza la libertad, dentro de ti. Cuando entiendes que no necesitas ser lo que esperan, que no debes cargar con el peso de agradar, que el amor verdadero no exige sumisión, sino presencia. La libertad es, ante todo, un acto de amor propio. Un recordatorio de que tienes derecho a elegir el ritmo, la dirección, el tono de tu propia historia. Y que no hay nada egoísta en ello. Hay, sí, un profundo respeto por el propio alma. Ser libre es aceptar que cambiar forma parte de vivir. Que algunas puertas se cierran no para limitarte, sino para guiarte. Que algunas partidas no son fugas, sino regresos a uno mismo. A veces, ser libre es desapegarse de la necesidad de entenderlo todo. Es confiar en que el viento que se lleva también enseña. Es darse cuenta de que la vida no necesita ser controlada todo el tiempo para ser hermosa. La libertad se compone de pequeñas elecciones. De cada no dicho con valentía, de cada sí que nace del corazón. Crece en los huecos de la vida cotidiana, entre lo que deseas y lo que el mundo espera. Y cuando la reconoces, algo cambia para siempre. Quizás la libertad sea esto. La capacidad de seguir siendo tú, incluso cuando todo intenta moldearte. Es mirarse al espejo y verse sin máscaras, sin defensas, sin miedo a ser. Y en ese instante en que te reencuentras contigo mismo, el tiempo parece detenerse. La respiración se vuelve más ligera. La mente se calma. Porque, finalmente, entiendes. Ser libre no es tenerlo todo, es poder ser todo lo que eres, sin pedir permiso. Así que respira. Siente el aire entrando despacio, recordando que cada inspiración es un acto de vida. La libertad habita ahí, entre el aire que entra y el aire que sale, entre lo que sostienes y lo que decides dejar ir. Y quizás, al final, ser libre sea simplemente eso. Confiar. Confiar en que lo que es tuyo no necesita ser forzado, y lo que se va, nunca fue prisión, solo era el viento llamándote a volar. Clara siempre creyó que la libertad era sinónimo de distancia.
Creció escuchando que, para ser libre, era necesario ir lejos, romper lazos, desaparecer por un tiempo. Y lo intentó. Viajó, cambió de ciudad, de trabajo, de amigos. Pero, en cada lugar nuevo, sentía el mismo peso silencioso dentro del pecho. Era como si las paredes que intentaba dejar atrás siempre la siguieran. Un día, sentada en un café sencillo, observando a las personas pasar apresuradas, se dio cuenta de algo extraño. Nadie parecía realmente libre. Todos corrían, todos parecían buscar algo que aún no habían encontrado. Y allí, en medio de aquel ir y venir, Clara se vio por primera vez, no como quien huye, sino como quien estaba cansada de huir. Se dio cuenta de que su mayor prisión nunca había sido el mundo, ni las personas, ni los compromisos. Era el miedo, miedo a decepcionar, a ser juzgada, a no cumplir con lo que esperaban. Y ese miedo había moldeado cada decisión que había tomado. Cada sí que dijo cuando quería decir no. Cada sonrisa forzada para evitar preguntas. Aquella tarde, el sol entraba por la ventana y hacía bailar el polvo en el aire. Clara miró aquellas partículas iluminadas y sintió un deseo profundo de respirar diferente. Como si el aire pudiera limpiar algo antiguo, olvidado. Respiró hondo, despacio, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva. Comenzó a caminar sin rumbo por las calles, sin auriculares, sin distracciones. Cada paso parecía un diálogo con el suelo. Cada esquina, una lección. Y, con cada respiración, algo dentro de ella se soltaba, no con ruido, sino con ligereza. Era como si las cadenas se deshicieran en silencio. Clara empezó a darse cuenta de la belleza de las pequeñas libertades. El derecho a decir, hoy no. El poder de quedarse sola sin sentirse vacía. El placer de elegir el propio silencio. Descubrió que la libertad no es gritar todo el tiempo. Es poder callar cuando se quiere. Pero la vida, a veces, pone a prueba la libertad que uno conquista. Poco después, alguien del pasado de Clara regresó. Una persona que la hacía dudar de sí misma, que la atrapaba en lazos invisibles de culpa y costumbre. Y fue allí, en ese reencuentro, donde entendió lo que realmente había cambiado. No sintió rabia, ni miedo, solo una paz serena, como quien observa el mar sin necesidad de sumergirse. Se dio cuenta de que su libertad ya no dependía del otro. Era un territorio interno que nadie más podía invadir. Días después, Clara se sentó en el mismo café, en el mismo lugar, y se dio cuenta de que el mundo a su alrededor no había cambiado. La gente seguía pasando apresurada, los sonidos seguían siendo los mismos, pero ella era diferente. Había aprendido a respirar dentro de su propia vida. Y en esa respiración había espacio. Espacio para sentir, para equivocarse, para perdonarse. Espacio para vivir sin tener que demostrar nada. Ya no necesitaba correr para encontrarse. Porque, finalmente, estaba en casa dentro de sí misma. Clara comenzó a escribir pequeñas frases en un cuaderno. Cosas simples, como recordatorios para el corazón. Tú eres libre cuando eliges la paz. Tú eres libre cuando te permites quedarte. Tú eres libre cuando el amor no te ata, sino que te expande. Y quizás ese fue su mayor descubrimiento. La libertad no llega con el tiempo, llega con la mirada. Con la forma en que te ves a ti mismo, con la manera en que decides existir. Es un gesto interno, casi invisible, pero que transforma todo lo que toca. Clara entendió que ser libre no es tener todas las respuestas, sino permitirse hacer las preguntas correctas. Es aceptar que el camino cambia, y que está bien cambiar junto con él.
Es confiar en el flujo de la vida sin sentir que necesitas controlar cada curva. Hoy, si alguien le pregunta a Clara qué es la libertad, sonríe con calma y responde: es cuando el corazón deja de correr y empieza a caminar a su propio ritmo. Y quizás eso sea realmente. Porque, al final, la libertad es cuando el alma encuentra descanso dentro de su propia piel. Cuando puedes respirar hondo y sentir que, finalmente, estás donde siempre quisiste estar, en paz contigo mismo. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de luchar contra lo que es y empezamos a abrazar lo que existe dentro de nosotros. No nace de puertas abiertas allá afuera, sino de puertas desbloqueadas aquí dentro. A veces, lo que necesitamos liberar no es el cuerpo, es el corazón. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una versión antigua de ti mismo? ¿Cuántas veces intentaste encajar en historias que ya no te pertenecían, solo porque tenías miedo de decepcionar a alguien? La libertad comienza cuando entiendes que ya no necesitas ser quien eras para ser aceptado. Ser libre es dejar de cargar con el peso de agradar al mundo. Es permitir que tu esencia exista sin pedir disculpas. Es comprender que puedes ser luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, silencio y grito, y que todo eso forma parte de lo que te hace completo. La libertad es un acto de valentía, porque ser libre exige decisiones, y toda decisión conlleva un pequeño duelo. Ser libre es aceptar perder lo que ya no encaja, incluso cuando el corazón todavía se aferra. Es confiar en que el vacío que queda es el espacio donde nacerá lo nuevo. Existe una libertad que surge en el instante en que dices basta a lo que duele, a lo que te disminuye, a lo que apaga tu brillo. Y esa palabra, dicha con verdad, es el primer paso hacia una nueva vida. Porque el alma solo se expande cuando deja de esconderse. Pero también existe una libertad silenciosa. Aquella que no grita, que no necesita demostrar nada. Es la libertad de no reaccionar, de no perderse intentando explicar. Es la paz de simplemente existir, sin necesidad de justificar lo que sientes. Ser libre es estar completo en el momento presente. Es no vivir atrapado en lo que pasó, ni ansioso por lo que aún no ha llegado. Es permitirse vivir el ahora con entrega, con presencia, con el corazón desarmado. La libertad se manifiesta en las pequeñas cosas. En el café que tomas despacio, en el no que aprendes a decir, en la pausa que te permites antes de responder. Porque cada vez que eliges por ti mismo, un pedazo del alma se sana. La libertad también es perdón. No aquel que finge olvidar, sino el que acepta el pasado sin cargar rencor. Cuando perdonas, sueltas el nudo que te ataba. Y de repente, el aire vuelve a entrar, el pecho vuelve a abrirse, la vida vuelve a fluir. ¿Te has fijado en que los pájaros no se preocupan por el viento? Simplemente abren las alas y confían. La libertad nos pide eso, confianza. Confiar en nuestro propio ritmo, en nuestro propio tiempo, en la dirección que apunta el corazón, incluso cuando el mapa todavía está en blanco. Ser libre es entender que no necesitas ser comprendido por todos, que hay caminos que solo tienen sentido para quienes los recorren, y que eso no es soledad, es autenticidad. La libertad florece cuando nos permitimos ser únicos. La libertad es lo opuesto a control. Es soltar el miedo de que todo deba estar bien. Es permitir que la vida se desarrolle con sus altos y bajos, sin intentar forzar el destino a caber en nuestras manos. Porque lo que es verdaderamente tuyo no necesita ser forzado, solo vivido. A veces, la prisión está en las historias que nos contamos a nosotros mismos. No puedo. No consigo. No merezco. Ser libre es cambiar la narrativa. Es decir, puedo intentarlo. Puedo aprender.
puedo empezar de nuevo. Y cuando cambias lo que crees sobre ti, el mundo cambia contigo. Las puertas que parecían cerradas se convierten en ventanas. El peso que te impedía avanzar se transforma en impulso. Y te das cuenta, lo que te atrapaba nunca fue el mundo, era el miedo a verte con amor. La libertad es, al fin y al cabo, un estado de amor profundo. Amor por quien eres, por lo que has sido y por todo lo que aún puedes llegar a ser. Cuando te miras con gentileza, el mundo entero se abre. Porque quien se ama, ya es libre. Cierra los ojos por un instante. Respira hondo. Siente el aire entrando despacio, recorriendo el cuerpo, tocando cada espacio que durante tanto tiempo permaneció en silencio. Es aquí, en este instante simple, donde la libertad comienza a florecer. No está en el mañana, ni en el pasado, está en el ahora. La libertad está en el sonido de tu respiración, en el movimiento de tu pecho, en el leve pulso de tu vida. No exige esfuerzo, solo presencia. Deja ir lo que ya no cabe. Las culpas antiguas, las palabras que quedaron atrapadas en la garganta, las expectativas que te enseñaron a cargar. Ya no necesitas vivir en función de lo que esperan de ti. Tienes derecho a ser ligero. Permítete imaginar. ¿Y si hoy soltases todo lo que te ata? El miedo, el control, el y si. ¿Cómo sería respirar sin el peso de lo que no salió bien? ¿Cómo sería caminar sin la prisa de llegar, simplemente disfrutando del camino? La libertad no es un destino lejano. Es un estado que se construye con cada elección. Y cada vez que eliges ser fiel a lo que sientes, cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, la libertad crece dentro de ti como una llama suave que ilumina sin quemar. Ahora, coloca la mano sobre el corazón. Siente el latido. Escucha el ritmo. Ese sonido es el recordatorio de que todavía tienes tiempo. Tiempo para reinventarte, para empezar de nuevo, para abrir espacio a lo que es verdadero. Respira otra vez. Inhala paz, exhala miedo. Inhala coraje, exhala control. Inhala amor, exhala todo lo que te impide sentir. Cada respiración es una forma de liberarte. Quizás hayas creído que la libertad era algo que se conquista con fuerza, pero ahora comprendes que se revela con ternura. Nace cuando te tratas con amabilidad, cuando dejas de exigirte tanto, cuando comienzas a escucharte con amor. La libertad es silenciosa. No necesita testigos. Solo basta que la sientas, en la mirada más ligera, en el paso más tranquilo, en la sonrisa que nace desde dentro. Y, poco a poco, el mundo a tu alrededor también empieza a cambiar. Hay una ligereza que solo llega cuando te permites no tener certezas. Cuando comprendes que la vida no trata de controlar, sino de confiar. Y confiar es el acto más libre que existe. Así que confía, aunque no sepas lo que viene, aunque todo parezca incierto, porque lo que es verdadero permanece, y lo que se va abre espacio para que lo nuevo florezca. No necesitas ser quien el mundo quiere, solo necesitas ser quien eres, con todas tus imperfecciones, cicatrices y nuevos comienzos. La libertad habita exactamente ahí, en el punto donde te aceptas, completamente humano. Y cuando te aceptas, el mundo te abraza de vuelta. Porque nada es más poderoso que un alma que ha elegido ser libre. Un alma que ha aprendido a estar en paz con su propio camino, incluso sin conocer el destino. Hoy, permítete sentir orgullo de cada vez que soltaste lo que dolía. De cada vez que elegiste el silencio en lugar de la guerra. De cada vez que decidiste respirar en lugar de correr. Eso es libertad, y ya vive en ti. Y antes de que este momento termine, respira una vez más. Siente la vida moviéndose dentro de ti.
Deja que el aire entre. Lleva el corazón contigo. Y recuerda, ser libre no es tener alas, es tener el valor de sentir el viento. ¿Te ha gustado la reflexión de hoy? Entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones. En cada vídeo encontrarás nuevas formas de fortalecer tu mente y tu corazón. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.